¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Abriendo Puertas. Un placer acompañarlos. Hoy en este espacio de conversación vamos a abrir el telón a un tema crucial que impacta directamente nuestro mundo y nuestro día a día. Analizaremos a fondo el conflicto entre Israel e Irán, una situación que mantiene en vilo la estabilidad global. Antes de comenzar, queremos darles las gracias en mi nombre y del gran equipo de producción de Abriendo Puertas por el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2025, que reconoce al programa por su valioso aporte a la actualidad política, económica y social del país, consolidándonos como una plataforma plural de entrevista y debate. Aquí convergen las voces de todo el acontecer nacional, promoviendo el diálogo democrático. Abriendo Puertas, quédense con nosotros. Abriendo Puertas. La guerra entre Israel e Irán comenzó el 13 de junio, cuando la aviación israelí bombardeó instalaciones nucleares iraníes. A partir de allí comenzaron los ataques de lado y lado, con la intromisión de un tercero en esta discordia, Estados Unidos. Para profundizar sobre este tema recibimos al diputado Saúl Ortega, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y muy conocedor de todo lo que es la política internacional. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Margarita, por la invitación. Uno nunca espera la guerra. ¿Fue sorpresa este ataque por parte de Israel a Irán? Mira, pareciera que no. La guerra siempre es fea y no trae absolutamente ganadores en ninguna parte. Sin embargo, dado las circunstancias que estamos viviendo, pudiésemos decir que el modelo que se heredó después de la Segunda Guerra Mundial, o lo que se conoce como el orden internacional, hizo agua hace rato. Fundamentalmente después de los años 90, 91, que ese modelo bipolar pues se hizo unipolar y por lo tanto mucho más peligroso. Realmente, digamos, sobreviene una circunstancia que es lo que ha traído, como que dice, estos vientos, ¿no? Y por supuesto ese ejercicio unipolar de los Estados Unidos, del imperialismo estadounidense, esa falta de respeto, la prepotencia, la arrogancia, se ha llevado por delante el propio orden internacional que ellos ayudaron a construir. Te estoy diciendo la Organización Mundial del Comercio, las instituciones de Bretton Woods, incluso... O sea, se han violado los tratados internacionales. Ha ido violentando todo y... La incertidumbre hoy es que, bueno, que están ocurriendo lo que está ocurriendo. Lo que observamos nosotros en el caso de Ucrania y Rusia, esa fue una guerra sobrevenida, impulsada, en la medida que la OTAN fue acercando la agresividad y la amenaza sobre Rusia, hasta que hubo pues el momento en que interviene Rusia para parar ese avance de la OTAN. E igualmente acá, o sea, el sionismo, que es más que un país, Israel viene siendo una base militar estadounidense que busca controlar el Oriente, digamos, Oriente Próximo, como lo llaman, o el Oriente Occidental, para apoderarse de las riquezas petroleras que hay en la zona. Y ha venido progresivamente expandiendo su influencia. No solamente es el ataque a Irán, sino que, bueno, la masacre que estamos observando del pueblo palestino, prácticamente el golpe dado en Siria para cambiar el régimen o las instituciones, como ellos lo llaman. En fin, esto es prácticamente la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces, a pesar de que, digamos, todavía seguimos creyendo optimistamente en que no va a haber una tercera guerra, estas aventuras nos están diciendo a nosotros que
Es posible una tercera guerra mundial. Lo han dicho muchos analistas, y progresivamente se han estado dando condiciones, mira, que ponen el mundo de verdad con los pelos para arriba. Te estoy diciendo que si tú revisas los motivos que comenzaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hoy hay mucho más motivos, hay situaciones y circunstancias que hacen prefigurar de que estamos en un momento muy peligroso y que cualquier locura pues puede desatar una situación de consecuencias, mira, graves para la humanidad, para la paz internacional y por supuesto para los pueblos del mundo. Hay un cese al fuego, una especie de tregua. ¿Se impone ahora la vía diplomática? Tenemos que apostar a eso, Margarita. Yo creo que lo que hay es una tregua muy, digamos, pudiésemos decir, una especie de tregua, caramba, que pende de un hilo, pues, muy frágil. Y en ese sentido, quiere decir que el conflicto no ha sido superado. Primero, porque no se están dando las condiciones o las garantías para que cada uno de los involucrados se sienta, como quien dice, en condiciones de retomar la vía diplomática. Yo creo que es bien oportuno el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro de una cumbre para preservar la paz, y eso es congruente con un grupo de países en los cuales nosotros pertenecemos, que han estado abogando por la defensa de la Carta de Naciones Unidas, porque es eso lo que se está afectando. Hablando sobre eso, tenemos un sonido de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Vamos a verlo y continuamos comentando, porque es precisamente sobre esa proposición del gobierno nacional. Venezuela hace un llamado urgente a que las organizaciones del sur global, incluyendo el Movimiento de Países No Alineados, la Liga de Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica, el Consejo de Cooperación del Golfo, la Unión Africana, los BRICS, la CELAC y otras instancias regionales para que promuevan de manera conjunta un cese al fuego inmediato y completo en Asia Occidental. Este llamado al cese de hostilidades debe constituir el primer paso hacia una solución política integral, construida desde el diálogo, la legalidad y el respeto soberano. Aunque hay un cese al fuego, el gobierno de Venezuela ratifica esta propuesta, la necesidad de que se lleve a cabo esta cumbre. Sí, yo creo que ahora más que nunca es necesario. Definitivamente es muy frágil ese alto al fuego, que de paso es unilateral, ¿no? Pareciera ser que todo el mundo estaba muy pendiente y de acuerdo en que eso ocurriese así. Pero sin embargo, en la medida en que actores como el señor Donald Trump ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? Algunos voceros mundiales, incluso analistas, dicen que es evitar la fabricación de armas nucleares, que podría tener un impacto a nivel mundial. Eso me parece que es simplista. En el fondo, estamos en presencia, Margarita. Como te dije, se agotó el orden internacional que heredamos de la Segunda Guerra Mundial, y esto ha venido haciendo agua a tal punto que estamos en un momento en el cual lo que está amenazado es la hegemonía estadounidense, la unipolaridad. Eso es lo que está amenazado, porque ya no es sostenible, porque ha entrado en crisis, y las actitudes de esta élite política estadounidense es caotizar el mundo buscando la posibilidad de detener esa caída de la hegemonía estadounidense y buscar pues en la mesa de negociaciones ventajas en el nuevo orden internacional que están haciendo. ¿Qué tipo de ventajas? Bueno, siempre estar allí, digamos, en una posición dominante. Cuando yo digo que yo creo incluso que Donald Trump... O sea, imponerse como la primera potencia mundial. De eso se trata, mantener esa posición, cosa que ya no es sostenible. Están haciendo un nuevo mundo. La mayoría de los países
están persuadidos que hace falta un mundo pluricéntrico, multipolar, que se base en el respeto de las naciones, en la legalidad internacional, preservar la paz, cosa que por supuesto las élites que han gobernado el mundo o los amos del mundo, por supuesto que quieren seguir manteniendo esa posición privilegiada que han tenido, y por eso es que caotizan el mundo, y eso es lo que nos, digamos, previene de que estamos en una emergencia política. ¿Qué puede suceder? Cualquier cosa, Margarita. Y ese nuevo orden que todos quisiéramos que naciera en paz dentro del campo de la diplomacia, pareciera ser que no es así. Todo indica que el nacimiento de un nuevo orden internacional va a ser un parto con dolor, y por eso estamos viendo estas escaramuzas, estas posiciones guerreristas, y va a continuar desde quienes tienen el poder hoy, caotizar el mundo e ir a la crisis, incluso llevarnos a una guerra si es necesario para mantener sus privilegios. Por eso es que el mundo civilizado tiene que hacer presión y los pueblos tienen que movilizarse de tal manera de detener, digamos, esta aventura guerrerista que estamos observando, y que los personajes son, mira, parecidos a los que fueron protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno ve la figura de Hitler, tú ubicas a un Netanyahu, ves a un Donald Trump, y cualquiera de estos personajes, digamos, de la extrema derecha que tienen algunas posiciones de poder, lo vemos con esa arrogancia, con esa prepotencia y con esa aventura guerrerista. Eso solo lo pueden detener los pueblos. Y ahí cobra fuerza la propuesta del presidente Nicolás Maduro y otro planteamiento que él hizo, en el cual le hacía un llamado al pueblo de los Estados Unidos y al pueblo de Israel a detener esa locura. Ese es un planteamiento bien importante. Yo no sé si tú te recuerdas que cuando la guerra de Vietnam, si bien el imperialismo perdió la guerra por la heroicidad del pueblo vietnamita, pero hay también que mencionar que al interior de los Estados Unidos, en todas las ciudades, habían grandes movilizaciones contra la guerra, no war. Todo el pueblo estadounidense estaba enfrentado a esa posición guerrerista, y eso ayudó a que definitivamente la guerra terminara en Vietnam. Hoy en día, haciendo paralelos, si el pueblo se moviliza, el pueblo estadounidense y el pueblo israelí, esta élite que está empujando la guerra no va a tener los consensos internos para ir a esa aventura que está en la mente de estos señores guerreristas. Así que es muy importante el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro, porque definitivamente abre juego y le da el protagonismo a los propios pueblos para luchar por la paz. Saúl, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Nos acompaña el diputado Saúl Ortega, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Esto es Abriendo Puertas, y en segundos regresamos. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. En Abriendo Puertas, Saúl Ortega, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. ¿Qué implicaciones tiene esta guerra para Venezuela? Pareciera que un conflicto muy lejos del otro lado no impacta, pero ¿cómo impacta en nuestra economía? Bueno, este conflicto está afectando al mundo entero. En primer lugar, en las primeras horas el mundo se vio sobresaltado porque, bueno, la respuesta de Irán, en primer lugar, en el orden militar y también desde el punto de vista económico, cuando aprobó su asamblea legislativa, aprobaron cerrar el estrecho de Hormuz. Pero no se cerró. Pero y por allí pasa entre el 20 y el 30% del crudo mundial. Pero es que el si solo eso anuncio se cierra, ¿qué impacto también va a tener para la economía mundial? El solo anuncio, Margarita, genera pues todas las expectativas que todos conocemos, dado que la otra parte del planeta donde, digamos, se suministra energía
a lo que mueve la maquinaria capitalista del mundo es Rusia, y es una posición también en conflicto, y es como quien dice, predecible de que el punto de paz donde hay energía es Venezuela. Entonces ya eso tiene unas implicaciones importantes para nosotros, que también, bueno, estamos sobre unas amenazas y unas acciones coercitivas, extorsivas, ilegales de parte de Estados Unidos, que replantea la necesidad de ellos mismos de tener que revisar su política, porque Venezuela es un suministrador de energía seguro para Estados Unidos, para Europa, para el mundo entero. Nosotros somos un pueblo de paz y luchamos por preservar, no solamente en Venezuela, sino incluso en el 2014 en La Habana se aprobó que América Latina y el Caribe era una zona de paz, y es prácticamente una doctrina de la CELAC. En ese sentido, tenemos que preservar esa condición, y en un momento y en una, digamos, posibilidad de un conflicto global. ¿Qué papel juega Venezuela como aliada de Irán? Mira, nosotros mantenemos excelentes relaciones diplomáticas con Irán, intercambio a todos los niveles. Ha resultado ser unos amigos de Venezuela en las peores circunstancias. Recuérdate cuando prácticamente nos tenían a nosotros aquí sometidos a unas condiciones en las cuales no había energía, y precisamente el pueblo iraní vino en auxilio del pueblo venezolano. Así que mi respeto para el pueblo de Irán y nuestra solidaridad en este momento que está siendo agredido de una manera ilegal e irresponsable también, porque no es un juego haber bombardeado instalaciones nucleares. Mira, es una tamaña irresponsabilidad de quienes lo hicieron, bien sea el gobierno de Netanyahu, y pareciera ser que quien le dio la orden dijo: ustedes no hicieron la tarea completa, ahora la hago yo. Creo que es una confesión de parte del señor Trump cuando ordena el ataque. De paso lo hace de una manera traicionera, porque lo hace precisamente el día que estaban convocándolo a una especie de diálogos con la administración iraní, y ese día que supuestamente iban a comenzar los diálogos se da el ataque a las instalaciones nucleares. Me parece sumamente irresponsable y peligroso incluso, porque ha podido ocurrir una tragedia. Gracias a Dios no ocurrió como ha podido suceder de acuerdo a lo que planificaron los agresores que violentan la soberanía del pueblo iraní y que atacan en sus instalaciones para imponerle una condición a la cual tiene derecho Irán y todos los pueblos del mundo, que es el uso pacífico de la energía nuclear. Saúl, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hizo un exhorto, un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estar alerta ante este conflicto entre Israel e Irán. Tenemos un sonido, vamos a verlo. Y tenemos que tener conciencia que aun cuando veamos ese conflicto allá un poco lejos, señores, generales, almirantes de la patria, eso viene para acá también. Porque si explota el tema petrolero, Venezuela se pone a la vanguardia con el suministro de petróleo en esta región occidental. No veamos eso allá, que está ya ocurriendo. Veamos el impacto que puede ocurrir si cierran el estrecho de Hormuz. Veamos el impacto que puede ocurrir que esto escale y se convierta en una guerra mundial, la tercera guerra mundial. Veamos el impacto que esto pudiese tener si escala a una guerra atómica, nuclear. Y veamos lo que representa Venezuela en el contexto. Ver el impacto que esa guerra puede ocasionar en Venezuela, especialmente por el petróleo, como Venezuela, uno de los países más importantes, productores y exportadores de petróleo. Margarita, tenemos la reserva más grande del mundo, y como te digo, cerrado el estrecho de Hormuz y dada la situación que también está en la guerra
que se está dando en Ucrania con Rusia, por supuesto que eso convierte, o las miradas tienen que trasladarse automáticamente a esta parte del mundo y sobre todo ahí aparece el mapa de Venezuela. Eso nos dice a nosotros la importancia geopolítica que tiene Venezuela y que ha tenido siempre, pero que en estos momentos pues tiene un peso mayor. Ahora bien, se trata de que los venezolanos tengamos conciencia de que tenemos que salir a luchar junto con todos los pueblos del mundo por la paz, por mantener esa condición, porque es una amenaza que tiene el mundo entero. A lo mejor en otros países no lo dicen, pero yo sé que están sumamente preocupados. La población europea está con los pelos de punta, ¿no? Porque por la cercanía de ser afectado directamente por este conflicto, y es un pueblo que ya ha vivido la guerra, ya ha pasado por el horror de la guerra, y eso por supuesto que el pueblo europeo tiene mucha conciencia, aunque sus dirigentes no la tengan, sus pueblos sí saben las consecuencias de una guerra, y sobre todo se habla en estos tiempos de una guerra atómica. Estaríamos hablando de una tragedia, Margarita, y por eso es que bien vale la pena retomar que la propuesta del presidente Maduro tiene una importancia capital en un momento de crisis como esta, porque hay que llamar a la sensatez, a la conciencia de todos los líderes de que no se puede dejar de manos de quienes están desquiciados, quienes abrazan esa aventura de la guerra. No puede ser que se les deje las manos libres para que nos impongan una condición que nadie quiere. Ahora, ¿cree que Donald Trump ha bajado su popularidad? Y lo digo porque él se ha declarado, y así lo hizo en su campaña electoral, durante su campaña electoral, como un presidente pacifista que iba a buscar la paz en el mundo. Bueno, hay gente que está proponiendo darle el Nobel de la Paz, Nobel de la Paz. a la persona, bueno, que está promocionando la guerra. Es como decía Galeano, el mundo al revés, ¿no? Definitivamente la insensatez. Yo lo que creo es que este señor es previsible, ¿no? Es previsible. Definitivamente tiene una conducta en la cual ha sido consecuente. En vista de que hizo crisis el modelo de orden mundial que él heredó y sabe que no lo puede sostener, está propiciando el caos, buscando en esa teoría del caos que surja un orden que de alguna forma le dé una oportunidad de seguir manteniendo el control y los privilegios geopolíticos que tienen los Estados Unidos en este momento. Ahora, ¿qué esperar ahora? Y la posibilidad de fumar la pipa de la paz. También tenemos un sonido del Papa León XIV, que precisamente se refiere a eso. Vamos a verlo. Yo, siervo indigno del Señor, me dirijo a todos los que tienen oídos para oír y un corazón capaz de sentir. Hoy nuestro mundo tiembla. Israel e Irán, dos pueblos antiguos, dos pozos de historia y fe, se han vuelto uno contra otro con fuerza de espada y fuego. En estas horas de miedo, recuerdo las palabras de la Escritura. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos 12:18. ¿Acaso hemos olvidado lo que nos enseñó Cristo? Él no levantaba la espada, levantaba la mano para sanar, no construía muros, los derribaba, no gritaba guerra, sino que decía, la paz sea con vosotros. Y la iglesia no calla, porque su voz no es política, sino profética. No estamos por Israel ni por Irán, estamos por Dios. La importancia de este llamado del Papa León XIV, Saúl. Mira, me parece oportuno y honrando pues a el Papa que se nos fue, que definitivamente el Papa Francisco pues fue un militante de la paz. Y yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos, desde la iglesia, desde la política, desde la cultura, desde todos los ámbitos, en función de que hay que detener esta locura que se ha apoderado de ciertos hombres y líderes y lideresas que tienen posiciones de poder
y que, digamos, alimentan una posibilidad de un conflicto, Margarita. Eso es definitivamente inaceptable por los pueblos, y por eso retomo que el presidente Maduro se le dirigió al pueblo de Estados Unidos y se dirigió al pueblo de Israel, porque los pueblos también tienen responsabilidades de que así como eligen estos personajes, también tienen que tener un control sobre sus actos, y no puede ser que le den una carta en blanco para que nos empujen a situaciones en las cuales después tengamos que arrepentirnos. No quisiéramos concluir esta entrevista sin preguntarle su opinión sobre unas declaraciones del nuevo secretario general de la OEA de Surinam, Albert Randing, que dice que en Venezuela, y apuesta a que se produzca un diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mira, la verdad es que para nosotros la OEA perdió cualquier credibilidad hace mucho tiempo, esté quien esté allí. Definitivamente ese organismo se comporta como lo definió Fidel hace muchos años, creo que era un ministerio de colonia. En Venezuela tenemos unas condiciones de paz, de democracia, estamos en pleno proceso electoral de nuevo, Margarita. Pero no habría este es el país que más elecciones tiene. No habría la posibilidad de volver a la OEA. Bueno, eso no está planteado. Y en el diálogo político se va a dar en la nueva Asamblea Nacional que se va a instalar el 5 de enero del año 2026, donde la oposición tiene sus voceros y tendremos la oportunidad de confrontar nuestros proyectos políticos, nuestras ideas, nuestras propuestas. El mundo debe ver eso, definitivamente respetar y reconocer la fortaleza que ha tenido la democracia venezolana, que pese a las agresiones, la injerencia, las intervenciones interesadas de potencias colonialistas e imperialistas, el pueblo venezolano ha sabido preservar la paz y mantener la condición que hoy tenemos, que es el diálogo que se está dando donde tiene que darse. El diálogo político se debe dar en la Asamblea Nacional. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación en Abriendo Puertas. Gracias a ti. Nos acompañó el diputado Saúl Ortega, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Ustedes quédense allí porque en la próxima parte estaremos conversando con José Ignacio Guarino. Él es analista financiero y económico. A propósito de todas estas secuelas y el impacto económico que ha tenido y que tiene la guerra entre Israel e Irán en Venezuela. Ya venimos Abriendo Puertas. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. En esta parte del programa vamos a conversar con José Ignacio Guarino, analista financiero y económico. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Margarita. Felicidades por el premio. Muchísimas gracias. Hay una guerra, un conflicto entre Israel e Irán. En estos momentos hay una tregua, un cese al fuego. Pero ¿cuáles son las implicaciones que desde este lado podemos ver? Mira, lo principal fue que todas las cadenas de mando de Irán aprobaron que se bloqueara el estrecho de Hormuz, por donde circula alrededor del 20% del petróleo que se comercializa a diario. Dicen que entre el 20 y el 30%. Más o menos, eso es lo que se habla, que transita por este estrecho, que es de vital importancia para el mundo petrolero. Imaginemos entonces que eso se hubiese dado. Quizás por eso también se hubiese cerrado como lo dijo Irán. Faltó que un Consejo Superior de Estado, si mal no recuerdo, Irán lo aprobara y lo llevara a cabo. Eso no se dio. Presumimos que por las negociaciones. Se decía que de eso sucediera, el precio del petróleo inmediatamente podría estar alrededor de los 100 a los 110 dólares, porque es el 20%, no es nada despreciable diariamente. Pero también se ha visto algo muy interesante durante esta guerra de 12 días aproximadamente en los mercados financieros, en los mercados de valores. El oro tocó niveles récord, como era de esperarse, por ser un activo refugio, pero también se esperaba que el petróleo tuviera una escalada y resulta que fue todo lo contrario. Subió y bajó. ¿Cómo fue ese comportamiento y por qué? Bastante errático para los que esperaban que la codicia y el pánico, esas dos emociones, se movieran entre los mercados.
el mercado fue bastante cauteloso, no entró en pánico, pero tampoco se fue hacia la codicia y se fueron esperando, yo creo que también producto del discurso del presidente Trump, que fue tan activo durante varios días, y llegó un momento que dijo, hey, los estoy viendo, los estoy controlando, al enemigo no hay que darle los precios del petróleo altos porque entonces puede desfavorecernos a nosotros. Pero es que también esto es una escalada de conflictos y de temas económicos que no podemos olvidar, el tema de los aranceles. El tema que se está viviendo propiamente en los Estados Unidos, que la Reserva Federal, el presidente Donald Trump está enfrentado con el presidente de la Reserva Federal y de hecho lo quiere sacar porque este no ha bajado las tasas de interés y dice que todavía no es un momento para hacerlo porque hay un nivel importante de inflación en Estados Unidos. Se están dando indicios de que puede haber una alta inflación en los Estados Unidos. Ya venía Estados Unidos de unos niveles de inflación importantísimos post-COVID. Eso fue una de las promesas incluso del presidente Trump. Exactamente, el tema de enderezar la economía, activar la economía, desactivar los conflictos internacionales y hasta el momento no está cumpliendo ninguna de las dos. Esa también puede ser uno de los mensajes y uno de los efectos que está existiendo en el mercado, donde esta semana por lo menos vimos dos récords en el Standard & Poor's 500, donde cotizan las principales empresas, las 505 empresas aproximadamente en el mercado de valores norteamericano, que alcanzó récords. El mercado está dando un mensaje claro y contundente sobre que no confía en la palabra del presidente Trump y estamos entrando también, lo dicen muchos analistas, en una etapa de altísima volatilidad. Por lo tanto, los inversores tienen que ser extremadamente cautos y tener claro cuál es su horizonte de inversión y cuál es su propósito de inversión. El impacto en las bolsas de valores del mundo, que también fue como un impacto mixto. Sí, lo que te acabo de conversar sobre lo que pasó en el Standard & Poor's, una de las bolsas que más bajó, la variación fue negativa, fue la de Milán. El segundo día de los ataques o el tercer día donde se produjo una escalada interesante e importante de los ataques. Pero más allá de eso, se esperaba una marea roja, como cuando hay estos sucesos en los mercados de valores, no sucedió. Ni con el petróleo, ni con los títulos principales de las empresas, ni las 7 magníficas que son las tecnológicas. Entonces, el mercado de alguna manera se está reinventando, sus expectativas racionales y adaptativas están entrando en el cerebro y en el cerebro emocional, en el estómago de los inversores, para estar tomando las decisiones más oportunas. Nadie salió a vender de manera desesperada sus títulos, ni tampoco salió nadie a comprar. Creo también porque ya están entendiendo cómo es el sistema operativo, por llamarlo de alguna manera, del presidente Trump. Hablar, hablar y hablar, por una mano, la mano de hierro, pero con la otra negociando. Entonces, ninguna de estas dos emociones se está apoderando del mercado, sino que el mercado está esperando hechos concretos. ¿Se va a dar la guerra? Bueno, efectivamente esperemos que se dé. Pero ¿se va a dar la paz? Igualmente. Para Venezuela era muy bueno que subieran los precios del petróleo. Sí, porque podíamos, depende. Por un lado, ¿por qué? Porque por un lado podríamos capitalizar esa demanda que no iba a ser satisfecha por un lado, pero también la otra pregunta, y por eso el depende, es, ¿estamos nosotros en la capacidad operativa, técnica, exploratoria de comercializar toda esa cantidad de petróleo que puede demandar el mundo en este momento? Eso, el escenario geopolítico y geoeconómico en el mundo está, como decía un comunicador hace algunos años, en pleno desarrollo, pero está también en una etapa de cambios. La economía mundial tiene muchos flancos abiertos. Vimos como en la reunión de la OTAN se aprobó el 5% del PIB de cada uno de esos países para el gasto militar, para el gasto en el tema de la OTAN particularmente. Entonces, pero ¿cómo se van a reacomodar las economías cuando todos los países en este momento, aguas adentro, están tratando de solucionar los temas económicos? Cuando la Unión Europea hace una semana habló también de una criptomoneda soberana de la Unión Europea. Fíjate entonces cómo el conflicto bélico en el Oriente está abierto. Tenemos un conflicto. Se puede extender. Sí, porque el ayatolá de Irán reapareció luego de 2 semanas, esta semana hablando, y dijo que Irán no renuncia, lo celebran como una victoria. Entonces yo creo que esto todavía tiene mucha tela que cortar. Además que es un conflicto que ya tiene muchísimo tiempo y es un conflicto que va más allá de intereses económicos particulares. Pero hay un tercero.
¿Cuál? que se introduce en esta discordia, en este conflicto, y es Donald Trump, y es Estados Unidos. ¿Cuál es el papel que juega Estados Unidos? Bueno, más allá de que quiere ser un presidente pacifista que además prometió la paz mundial. Aparentemente quiere dejar un legado y ahora ser el emperador del mundo. Los americanos eligieron un presidente, pero parece que el mundo hubiese electo un emperador. Delicado esto porque todos los días marca una pauta diferente. Demasiados flancos abiertos. El tema migratorio en Estados Unidos, muy delicado. El tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, delicado. El tema de las tensiones económicas, geoeconómicas con China, muy delicado. Ahora con Israel e Irán. Y los aranceles, porque también hace poco amenazó a España. La guerra arancelaria, dijo que España tiene un grave problema. Es la segunda vez que se pronuncia directamente sobre España y eso ha hecho que el PIB de España también retroceda en el último mes por el tema arancelario. O sea, está afectando con su política exterior y comercial y pacifista o guerrerista, como la queramos ver, al mundo en su totalidad. Antes nos decían quizás para la vida un día a la vez, pero ahora para la economía y las finanzas un día a la vez. Todos los días vemos a los analistas de los grandes fondos de inversión y bancos de inversión en Estados Unidos con una opinión distinta de lo que puede pasar. Un día ajustan el pronóstico de crecimiento para América, otro dicen que los mercados emergentes son importantes. Al día siguiente esto se voltea. Por ende, los inversores creo que están tomando la mejor decisión. En inglés es hold, esperar. Nadie está saliendo a vender hasta el momento en el que estamos conversando. Puede ser que el día siguiente, el lunes después de esta entrevista, se voltee el mercado. Pero hasta el momento estamos viendo niveles récords, es decir, nadie está en sell-off, nadie está saliendo a vender como loco. Se caen todas las proyecciones. O en estos momentos no se pueden hacer proyecciones. Mira, yo creo que ni siquiera el precio del petróleo venezolano. Exactamente, creo que hay que ser muy cauto en este momento, muy cuidadoso con esas proyecciones que tenemos. Fíjate que la Reserva Federal dice no es momento para bajar las tasas de interés. El elemento de política monetaria por excelencia en los Estados Unidos en este momento ve riesgos de inflación. Eso es muy delicado para la política económica que traía el presidente Trump, que era tratar de dinamizar la economía. Según lo que él decía, estaba encontrando una economía liquidada. Entonces, estamos viendo o hemos visto durante estos 5 meses de gobierno del presidente Trump que ya hay escasez en Estados Unidos con temas como papel higiénico. El precio incluso de los huevos llegó a niveles récord en Estados Unidos y en Estados Unidos, por eso perdió la presidencia la primera vez. Se elevó de manera importante el precio del combustible. Eso es un tema súper sensible para los ciudadanos estadounidenses. Si se desataba la guerra, ¿a qué nivel iba a llegar el precio del combustible en los Estados Unidos? Entonces nos damos cuenta que esta negociación quizás sí le puede gustar mucho la paz, pero también tiene un tema importante económico, como lo dijiste. Ese tercer factor que es Donald Trump en la guerra, tiene un elemento importante económico. Tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña José Ignacio Guarino, analista financiero y económico. Esto es Abriendo Puertas y en instantes regresamos. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas, analizando el impacto económico y financiero del conflicto entre Israel e Irán. Y estamos con José Ignacio Guarino, analista financiero y económico. Ahora se impone la vía diplomática, es lo más conveniente. Sí, el Papa León XIV ha hecho un llamado a la reflexión, ha hecho un llamado a los países. Muy interesante ver que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, estando en un conflicto con Ucrania, se ofreció a ser mediador. Mediador, sí. Entonces, cuando esto lo analizamos, y China fue bastante, pero bastante prudente al pronunciarse sobre los acontecimientos, nos indica que la vía adecuada es la negociación. Los conflictos bélicos traen como consecuencia extremada destrucción. Y en este momento todos los países del mundo, como lo dijimos en el bloque anterior, están preocupados y ocupados en cómo resolver sus problemas internos, cómo satisfacer esas necesidades básicas de sus conciudadanos, cómo el tema, por ejemplo, de las jubilaciones y las pensiones no sigan siendo un peso
que no pueden manejar los estados. Por poner un ejemplo, cómo hacer sus economías cada vez más productivas, más diversificadas, más alejadas de depender de un commodity, de una materia prima. Entonces, yo creo que ese es el consenso general que puede existir en este momento. Vimos cómo el presidente Trump, en medio del conflicto, abandonó rápidamente, un día y medio antes, lo que fue la convención del G7, la reunión del G7. Vimos que estuvo en la OTAN y estuvo un poco más distendido. Entonces, considero que es la vía más adecuada porque no hay la suficiente disposición de fondos como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, un plan Marshall. En este momento eso no es adecuado, y cuando vemos las imágenes desde la lejanía en la que estamos, Israel quedó bastante golpeado después de esos bombardeos. También está el tema, como lo dijo hoy la máxima autoridad. Irán se declara ganador. Irán se declara vencedora y considera, palabras textuales, que le dio una bofetada a Estados Unidos y que no funcionó nada de lo que hizo Estados Unidos al entrometerse, palabras textuales, repito, en ese conflicto. Entonces vemos cómo esto, si no se calman las aguas, si no llega a un tema de negociación estable y perdurable, pues esto va a tener sus escaladas y va a tener sus momentos de máxima presión. ¿Qué es lo que está en juego cuando se habla de armas nucleares? Mira, Margarita, yo creo que todavía... Esas son palabras mayores. Yo creo que todavía el común denominador de la población no ha entendido y concientizado lo que esto puede traer como consecuencia. La aniquilación de poblaciones completas, y dicen, bueno, quizás en Venezuela estamos muy lejos. No, pero eso tiene con el cambio climático, con las corrientes marinas, con el desplazamiento. De hecho, te quería comentar que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hablando con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le decía, no, esto es allá, pero esto viene para acá. Por supuesto, tiene implicaciones en todo el continente y ya sabemos lo que hemos vivido en Venezuela, lo que está pasando en otros países, cómo se pronunció el presidente Milei, muy delicado. Eso, más allá de entrar en conversar sobre religión o creencia, es muy delicado que los líderes mundiales de repente sean irresponsables en el momento en el que conversan. El presidente Nicolás Maduro fue bastante conservador y hizo un llamado a la paz. Y está convocando a una cumbre para buscar la paz. Mira, yo creo que hasta un niño en este momento que tienen tanta información saben que la guerra no conlleva nada, más allá de que la industria militar gane dinero. Pero son vidas que se pierden, recursos materiales y económicos insuficientes para esto, para todo el tema de salud. Fíjate, el principal hospital en Tel Aviv fue bombardeado y quedó destruido. ¿Cómo se va a reconstruir ahora Israel? ¿Cómo se va a reconstruir Irán? O sea, todo este tipo de cosas. Ese concepto... Las pérdidas humanas y materiales. Las pérdidas humanas, pues por supuesto que no tienen reparación, pero las materiales también, para darle calidad de vida a esos que quedan vivos, calidad de salud, calidad de educación. Ese tema o ese paradigma o que existía del domo de hierro aparentemente quedó debilitado, aparentemente quedó desnudo, el rey quedó desnudo también en este ámbito de que sí existe la manera de que penetren los cohetes. Ahora no existe eso de que Israel, el Estado de Israel, es plenipotenciario y que nada lo va a atacar. Entonces yo creo que pues llega el momento de la negociación. Consecuencias directas para Venezuela, sobre todo porque Venezuela es aliada a Irán. Sí, en este conflicto tomó parte y defiende a Irán. Y además que ya hace algunos años la relación se ha venido fortaleciendo. Vimos como el expresidente Ahmadinejad vino a Venezuela, el tema de la cumbre OPEP antes, etcétera. Y bueno, cada país decide quiénes son y cuáles son sus aliados estratégicos. Irán tiene un modelo económico de desarrollo a lo interno con sanciones de más de 40 años que resulta interesante para Venezuela porque no es un secreto que estamos sancionados y que estamos bloqueados y que tenemos... Igual que Irán. Exacto, y que tenemos que seguir desarrollándonos. Irán tiene, por ejemplo, en el tema que a mí me apasiona y me mueve, un mercado de valores bastante desarrollado aguas adentro. Más de 239 industrias se han desarrollado y se han financiado, por ejemplo, la petroquímica en Irán. Sus ciudadanos consideran que es un modelo interesante, que pueden invertir, que pueden proteger sus fondos, canalizar desde el ahorro a la inversión y fíjate, se ha desarrollado. Sería muy interesante. La bolsa de Teherán, Margarita, es impactante e impresionante solo en la magnitud de la edificación. Eso puede ser un modelo a seguir por nosotros, separando siempre lo que es la ideología política de lo que puede ser un modelo económico. Venezuela es un estado que no tiene una parcialidad religiosa, étnica,
Gracias a Dios no tenemos esos problemas y esperamos que esto se siga manteniendo así con la pluralidad de género, de religión y de creencia que cada quien pueda tener. ¿Qué es lo que procede ahora? ¿Esperar? Sí, Margarita, yo creo que son momentos de antes de reaccionar, es decir, ser reactivo, esperar, observar y de mucho planificar prospectivamente hacia adelante. En el caso particular de Venezuela, seguir profundizando el cambio de modelo económico. Más allá de que somos un estado con petróleo, nuestro modelo tiene que apalancarse en las potencialidades que tenemos, que son miles, que son muchas, pero analizar desde las políticas públicas y construir esas políticas públicas en consecuencia, en qué somos realmente productivos, tenemos ventajas competitivas y comparativas. ¿Sigue siendo el petróleo? Pues apostemos al petróleo, pero además del petróleo, ¿qué más hay? Hay turismo, hay camarones, hay producción, ese tipo de cosas. No podemos... Hay minería. Hay minería, que es bastante importante. No podemos ser competitivos y tener ventajas comparativas en todo. Debemos decidir y dejar por escrito como un pacto nacional en qué, cómo y dónde nos vamos a diferenciar para que nuestra economía se diversifique. Una última pregunta. ¿Cómo puedes calificar en estos momentos la situación petrolera del país a raíz de la salida de Chevron? Que muchos dicen que no se ha terminado de ir. Sí, bueno, hay múltiples informaciones, comentarios y análisis. El mundo petrolero es bastante amplio y complicado. Por eso hay tantos especialistas en el tema. Es una industria de uso de capital intensivo. Necesita demasiado dinero para ir adelante. En el caso de Venezuela creo que todavía tenemos muchísimas potencialidades y lo más importante, creo que es el momento de atraer a la inversión extranjera. Estados Unidos y sus empresas no son las únicas empresas o los únicos socios que existen, pero para atraer inversión hay que crear confianza y credibilidad. Más allá de un discurso, más allá de la reuninitis, hay que hacerlo con hechos concretos. Si alguien viene a invertir, respetarlo e incentivarlo con temas fiscales. ¿Seguridad jurídica? Prioritario. Temas fiscales, incentivos fiscales. Usted viene e invierte en Venezuela, ¿cuántos años de exenciones, por lo menos, o en este caso en particular, o por ejemplo, le vamos a dar? ¿Qué otras ventajas le vamos a dar para que ponga su dinero en Venezuela? Porque si no es menos cierto, hay unos niveles de rendimiento muy interesantes en Venezuela, pero que van de la mano con el riesgo. Entonces, ¿cómo quizás minimizar los riesgos y minimizar un poco la rentabilidad, pero hacer Venezuela cada vez más atractiva para eso? Seguridad jurídica, servicios importantes, electricidad y agua, servicios básicos. Y desarrollar como una política de Estado, aunque puede sonar repetitivo, el tema del mercado de valores. Entre 5.000 a 7.000 millones de dólares están circulando en nuestro mercado. ¿Qué tal si creáramos mecanismos de ahorro e inversión para que eso fuera al sistema formal en Venezuela? Quizás puede ser para otro abriendo puertas. ¿Hay interés en el mercado de valores? El mercado ¿Cómo se mueve el mercado bursátil? Gracias por la pregunta. El mercado bursátil en Venezuela, el mercado de valores, históricamente, hay 4 bolsas, por cierto. La más robusta de ella y más antigua, más de 79 años, se ha constituido, no en este momento, sino históricamente. Lo que pasa es que no lo hemos divulgado como un mecanismo de protección contra devaluación, que no es la primera vez que la tenemos, inflación, que no es la primera vez que la tenemos ni la vamos a dejar de tener, y la hiperinflación, que espero que salimos de ella y no regresemos más nunca porque se puede volver a ella. Es un mecanismo para canalizar desde el ahorro hacia la inversión productiva. Entonces, ¿y sabes cuánto es el costo de la acción más barata en este momento que cotiza en Venezuela? 10 bolívares, no 10 dólares. Ya yo voy a caer en la tentación pero 10 bolívares. Es decir, que cualquiera de nosotros, tú, yo, los camarógrafos, los luminitos, los técnicos, tu producción, etcétera, podemos invertir. Y solo somos alrededor, siendo muy benevolentes, 200.000 inversores en un país de 25 o 30 millones de habitantes. Pero esto tiene que ver con que esto se vuelva una política pública y además la educación financiera para derrotar eso de que esto es para ricos, es para millonarios, es para técnicos. No, no, nada que ver. Y estas son experiencias ciertas, no es que lo estoy hablando para venderlo, porque en este momento no soy un participante activo, sino que no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado económicamente sin un mercado de valores. Irán, Vietnam, China, en Estados Unidos, por eso todavía quizás puede ser interesante por el tema del sueño americano, el 54%, alrededor del 54% de su población invierte en el mercado de valores.
Eso mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Planes de retiro, planes de educación, en fin, hay un infinito de productos financieros que se pueden construir en pro y en beneficio de la sociedad, tanto para las familias, que son los entes excedentarios, como para las empresas, que son generalmente los entes deficitarios y buscan financiamiento. Ya tenemos que concluir, pero ¿qué consejo le das tú al público venezolano, a la audiencia Abriendo Puertas que en este momento te está viendo, para manejar su presupuesto y para que le rinda? Lo primero es crear un presupuesto. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir, esto es lo que me ingresa, esto es lo que gasto. Lo dicen los libros y bueno, en la práctica no puedo gastar más de lo que me ingresa. Y con base en eso comenzar a ver cuáles son esos gastos, hormiga, fantasma, vampiros como los llaman, y nos podemos dar cuenta que ese cafecito que quizás nos tomamos en la calle todos los días, una vez a la semana, puede hacer la diferencia en que yo deje de tomarme ese cafecito, me lo tome en mi casa y compre una acción y comience a cambiar desde mi perspectiva, desde mi realidad y mi porvenir financiero. Hay que creer en Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos acompañó José Ignacio Guarino, analista económico y financiero. Bueno, ya saben, a seguir el consejo que les dio. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen este y todos los domingos a las 9 de la mañana. Esto fue Abriendo Puertas. Muy buenos días. Abriendo Puertas,